Además de su vinculación con la medicina y la producción industrial, la ciencia está íntimamente relacionada con la producción de alimentos. En los últimos años, la innovación científica o tecnológica aplicada a la agricultura y la ganadería posicionó a nuestro país como uno de los principales jugadores en el mundo. En una charla exclusiva con AgroTV, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el doctor Lino Barañao, destaca cómo en los últimos años se están trabajando en distintas áreas de la ciencia, en la nanotecnología, en la trazabilidad de los procesos, la genómica y la producción de vacunas, advirtiendo y destacando la fuerte importancia que tiene la biotecnología para producir alimentos, no solo para nuestro país, sino también para el mundo. Desde 2007 y por ahora, Lino Barañao es el primer y único ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina. En diálogo con AgroTV, Barañao repasa sus principales logros en 6 años de gestión y enumera los beneficios de la inclusión de la biotecnología en la agricultura, tanto para los productores como para los consumidores. Yo creo que hay dos beneficios concretos y directos. Uno es el incremento de productividad, otro es, aunque no sea el concepto establecido usualmente, el beneficio para el medio ambiente, por minimización de uso de productos químicos fundamentalmente. Y creo que a futuro, y ya se está empezando a ver con algunas iniciativas, es la mejora cualitativa del producto, es decir, la mejora nutricional o el tener algún tipo de propiedades que lo hagan diferente y mejor que los cultivos tradicionales. ¿Y por qué la sociedad no percibe el beneficio de la biotecnología, no solo en la producción, sino también en el aspecto social? En primer lugar, ha habido históricamente un problema de comunicación. Se asumía que cualquier beneficio tecnológico iba a ser aceptado, como lo fueron casi todos los cambios que se dieron en la industria electrónica, por ejemplo, siendo que en el campo de lo biológico hay una visión diferente por parte de la sociedad, porque se identifica lo biológico con lo natural, con aquello que siempre existió y que por lo tanto no tiene que ser alterado, mientras que un chip se ve como algo totalmente artificial y entonces no importa que se lo cambie periódicamente. El problema es que se manejó mal la percepción del costo-beneficio. Quiero decir que hay muchísimos más muertos por accidentes de automóvil o por electrocuciones que por cualquier cultivo transgénico, digamos. De hecho, no hay muertes asociadas a los productos biotecnológicos. Sin embargo, no hay movimientos pidiendo la abolición del automóvil o de la electricidad. ¿Y esto por qué? Es porque todo ciudadano siente que es beneficiario del automóvil y de la electricidad. Entonces está dispuesto a asumir el riesgo. En el caso de la biotecnología aplicada al agro, lo que se ha transmitido es que el beneficio está para el productor y el riesgo lo corre el consumidor o el habitante rural que se expone a algún tipo de riesgo. Parece haber un desbalance y el consumidor siente que él está corriendo un riesgo que no debería correr porque no hay ningún beneficio asociado al uso de esa tecnología. Creo que lo que hay que explicar es que justamente, y en particular en casos como Argentina, la aplicación de la biotecnología ha significado un incremento de producción, de eficiencia sobre todo en la producción, que ha hecho ingresar un mayor número de divisas al país, que eso ha incrementado las arcas del Tesoro Nacional y que eso ha permitido implementar una cantidad de planes sociales y beneficios que disfrutamos todos. O sea, lo que no está claro es cómo la aplicación de esa tecnología en un sector particular como es el agro ha producido un efecto de derrame que nos beneficia a todos y por lo tanto es la situación que no es extremadamente diferente de la electricidad, de las antenas de telefonía móvil o de cualquier otra tecnología a la que estamos expuestos. Y yo creo que el argumento es justamente demostrar que la aplicación de la biotecnología es útil para la ecología, que en definitiva esta tecnología, tarde o temprano, va a ser la única manera que vamos a poder tener de acceder a una agricultura sostenible. Barañao explica por qué cree que la agricultura orgánica del futuro va a ser transgénica. Tenemos que demostrar esto, que yo decía en otra oportunidad, que la agricultura orgánica del futuro va a ser transgénica. Y esto no es una contradicción. Es decir, lo contrario de orgánico es inorgánico, es algo, lo sintético, es el uso de un insecticida clorado, fosforado, algo que no existe en la naturaleza. Lo orgánico es lo que la planta hace por sí misma, producto de su propia biología. Si yo modifico una planta para que produzca
sustancias que eviten la acción de insectos o la hago más eficiente para usar nutrientes. Ese es un sistema orgánico. Distinto es si yo tengo que agregar continuamente productos químicos para fertilizar, para controlar hongos, para controlar una serie de cosas. Y a lo largo de la historia de la vida sobre el planeta, las plantas han desarrollado sustancias químicas bastante inusuales para defenderse de los insectos, y algunas de ellas nos resultan particularmente agradables, como la cafeína. La cafeína es un mecanismo de defensa que tiene la planta de café de los insectos. Es un insecticida natural. El café es la sustancia que después del petróleo mueve más plata en el mundo. Entonces estamos hablando de un insecticida natural, orgánico, mueve millones y que todos consumimos sin ningún tipo de cargo de conciencia. Bueno, a futuro creo que vamos a lograr plantas que no requieran el uso de compuestos químicos para producir en forma eficiente, plantas que se adapten a condiciones extremas de temperatura, de salinidad, falta de riego. Y esto va a ser imprescindible porque hay algo que estamos enfrentando ya, que son las consecuencias del cambio climático. Todo indica que de acá al 2050 vamos a tener que producir tanto alimento como la historia de la humanidad, o es un 70% más, o implica agregar una superficie cultivable equivalente a Brasil, que claramente no está. Es decir, si todo se mantuviese igual, nos enfrentamos a un problema gravísimo, que es cómo intensificar la agricultura. Pero además, todo parece indicar que las consecuencias del cambio climático pueden implicar un 30% de reducción de los índices actuales. La situación es realmente seria, grave, y la única solución es la agricultura. El CONICET, el INTA, el INTI y el Ministerio trabajan en red para potenciar el desarrollo de biotecnologías aplicadas a la agricultura y la producción de alimentos. Desde el Ministerio estamos apoyando una cantidad de proyectos que tienen que ver con aplicación de biotecnología al agro. Algunos han tomado estado público, como estos genes de resistencia a sequía, de la doctora Raquel Chan. Tenemos ahora variedades de alfalfa resistente a salinidad, desarrolladas por estudiantes del curso de agrobiotecnología de la facultad, digamos, que estamos muy interesados en que esto llegue a comercializarse. Lo que se está dando son pequeñas iniciativas de productos biotecnológicos, o sea, ya no son las grandes compañías las que de forma exclusiva registran nuevos eventos. Está empezando a haber una producción por parte de organismos estatales, públicos o pequeñas empresas nacionales de nuevos eventos biotecnológicos. El problema que existe, y es algo de lo que estamos trabajando, es cómo solventar los gastos de regulación de esos eventos, porque hay que hacer ensayos de campo y es muy caro, estamos hablando de 10-15 millones de pesos para empezar a hablar. Y estamos pensando en un fondo que vamos a administrar conjuntamente con el Ministerio de Agricultura para financiar esto, que sería para casos de instituciones públicas, aportes no reembolsables. Ya hay una papa resistente a virus que ha sido desarrollada por el CONICET, la caña de azúcar resistente a herbicidas que ha desarrollado la Obispo Colombres, pero hay otra cantidad de proyectos que están en marcha y que en algún momento van a tener que llegar a la etapa de regulación, y la idea es subsidiar eso. En el caso de una pequeña empresa o una empresa mediana, lo que estamos pensando son créditos de devolución contingente. ¿Qué significa esto? Que se le da un crédito, si el proyecto no es aprobado, por el motivo que sea, cosa que difícilmente ocurra, porque cuando se llega a las etapas finales, que son las más costosas, ya hay toda una serie de datos de laboratorio que hacen que haya un considerable grado de certeza. Pero supongamos que eso ocurra, que no sea aprobado, bueno, no se devuelve porque el Estado asume el riesgo, y si es aprobado hay un plazo de devolución, que se supone que eso va a ser comercializado y hay cierta garantía de que ese crédito se devuelve. Este es un rol que tenemos que asumir como Estado y ser creativos en cuanto a encontrar la manera de poder dar una respuesta a esta demanda que ya existe, afortunadamente. Y creo que esto también va a cambiar la percepción respecto a los transgénicos. En la medida que los transgénicos sean producidos por universidades, por el CONICET, por el INTA, la gente los va a ver de otra manera, porque en muchas de las discusiones, cuando uno desbarata todos los argumentos científicos, la respuesta final, bueno, pero yo estoy en contra de las multinacionales. Bueno, eso es otra discusión. Vamos a discutir en términos de economía. A lo mejor por ahí yo también estoy de acuerdo, pero no me digas que esto es nocivo por el simple hecho de que es producido por una multinacional. Te muestro que esto mismo lo puede producir la universidad de tu ciudad y con estudiantes que han trabajado ahí. Entonces, no, ese argumento ad hominem de que tiene que ser malo porque mira quién lo hace, no, deja de tener sentido.
Además de su aplicación vegetal, la biotecnología ha evolucionado en su aplicación animal. Allí Argentina ha hecho méritos para entreverarse entre los principales jugadores del mundo. En el caso de la biotecnología animal tenemos un cierto liderazgo, digamos, de los pocos países que ha producido animales clonados transgénicos. Tan solo 5 años después del primer animal clonado del mundo nació el primer clonado en Argentina. No creo que haya otro caso en la tecnología en que 5 años más tarde de que se descubre algo se haga acá en el país. Digamos, es como pensar que a los 5 años de lanzado de Sputnik, Argentina hubiera lanzado un primer satélite o que hubiéramos lanzado un cohete a la Luna. Pero bueno, teníamos la capacidad y el mayor trabajo en ese momento fue de coordinación, porque los primeros clonados transgénicos fueron producto de 2 empresas, una de biotecnología animal, otra empresa farmacéutica, el INTA, el CONICET, la universidad. Afortunadamente, como la lógica era empresaria, había que salir con eso y la empresa lo financió, estuvieron las vacas antes que los acuerdos. Pero yo creo que tenemos una gran ventaja en función de lo que se viene. Y en el caso de la biotecnología animal, está claro que el beneficio va a ser en el producto final, en muchos casos. O sea, por ejemplo, si uno logra identificar genes de resistencia a enfermedades virales o bacterianas en animales, y puede introducirlos en los rodeos de producción de lechera, por ejemplo, puede minimizar el uso de antibióticos, que es un tema importante. Entonces, si logramos que los animales sean naturalmente resistentes a enfermedades, podemos reducir el uso de antibióticos y mejorar su crecimiento sin hacer uso de este tipo de tratamientos. O sea que todo apunta a que la mejora biotecnológica va a ser en cuanto a sanidad animal y a eficiencia en la conversión de alimentos. ¿Y cómo el uso de datos en la producción por medio de la agricultura de precisión, el Big Data, puede potenciar no solo la producción, sino también el trazar cada uno de los procesos? Bueno, estos son los campos en que también hay mayores expectativas y expectativas fundadas, digamos. Todo esto que se ha denominado agricultura predictiva, el uso de datos, de lo que ahora se llama Big Data, muchos datos integrados, procesados para saber cuándo sembrar, qué sembrar, cuánto fertilizante poner, cómo regar. Todo apunta a un uso mucho más eficiente de los recursos, sobre todo de los recursos energéticos, lo cual no solo es un argumento de ética ambientalista, va a ser un tema de comercio exterior, porque el tema de la huella de carbono de todo lo que se produzca va a ser usado claramente para limitar las exportaciones hacia ciertos mercados. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que ser capaces de documentar localmente los parámetros que van a ser relevantes en ese sentido. Yo creo que lo que estamos viendo ahora con el uso de no solo información satelital, de drones y demás, y hay productores en el área de vitivinicultura que ya se han comprado sus drones y su software y están monitoreando sus viñedos, y algo que se va a difundir muy rápidamente. Uno tiene que saber qué variabilidad tiene realmente y tener los técnicos adecuados para interpretar esa información. Pero yo creo que es parte del paquete que apunta a justamente esto que la Royal Society ha propuesto como la meta de este milenio, ¿no? Que es la intensificación sostenible de la agricultura global. El ministro describe los desafíos de la bioeconomía pensando no solo en la producción de alimentos, sino también en la bioenergía y los biomateriales. El tema de la bioeconomía también es un emergente reciente y creo que es extremadamente relevante para Argentina, porque un poco de lo que trata la bioeconomía es de ver la producción agropecuaria como un todo, no solamente centrado en el producto tradicional, sino en todos los productos colaterales y la explotación eficiente de esos recursos. O sea, cuando hablamos de economía hablamos de biorefinerías, de producir productos químicos de alto valor a partir de lo que se consideraban desechos de la agricultura. Ya no hay más desechos de la agricultura. En Europa ya hay un mercado hasta para el rastrojo del trigo. Está todo el tema de producción de energía, de biogás. Eso tiene consecuencias no solo desde el punto de vista del consumo de energía, de autoabastecimiento, sino ambientales, porque muchas de estas plantas lo que permiten es disminuir el impacto ambiental. Estamos hablando de los feedlots, establecimientos lecheros, o sea, tambos, que son muy grandes ahora y que tienen realmente un problema ambiental serio y que a través del uso de digestores logran incrementar su rentabilidad y al mismo tiempo tener un impacto mucho menor sobre el medio ambiente. ¿Y cómo se combinan en Argentina las tecnologías y la eficiencia en grandes superficies con el agregado de valor que se busca en las pequeñas superficies? Va a ocurrir es una divergencia entre dos sistemas de agricultura distintos, porque es cierto que
La agricultura es cada vez menos dependiente de mano de obra, lo cual no está mal en términos absolutos, digamos, no parecía bueno que la gente cosechara algodón a mano, digamos, no parecía que sea una alternativa digna, es mejor que haya una cosechadora. Lo que uno tiene que pensar es qué va a hacer ese cosechador de algodón si no trabaja en el campo. Y hay alternativas que son factibles, que es todo el tema de la agricultura de pequeña escala, pero para productos de alto valor agregado. Nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto que denominamos por el momento Gourmethood. Viene a ser mejorando el índice de Gini a través de la gastronomía. O sea, hacer que los ricos paguen un alto valor por algo que es producido por pequeñas comunidades y que mejoran de esa forma su ingreso. Y eso exige una coordinación de múltiples actores. En definitiva, no es distinto a lo que ocurre en muchos países desarrollados. Un productor de queso Roquefort con denominación de origen cobra muy bien por su queso y le vende a un consumidor que está dispuesto a pagarlo. Tiene todos los sellos de calidad alimentaria, de denominación de origen, que es algo que el Estado puede dar. Entonces hay que pensar en este nuevo mercado que ha surgido de lujo responsable, donde la rentabilidad es muy alta. O sea, hay gente con mucho dinero, pero que tiene conciencia social y que quiere no solo comer algo que sea rico, nutritivo, sino que quiere sentirse bien pensando que está ayudando a alguien. Barañao cuenta cómo están trabajando también para acercar las tecnologías a los pequeños productores y los microemprendimientos. Esto que estamos pensando de garantizar desde el Estado con todos estos sellos de comercio justo, calidad y demás, denominación de origen, es algo que es factible. Podemos desde el Ministerio dar financiamiento a los productores para que, en primer lugar, se asocien, porque hay que adquirir economía de escala. Eso lo hemos discutido con la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenemos que implementar sistemas de transporte eficiente, y eso lo hemos hablado con el secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Tenemos que tener centros de acopio y distribución, que están previstos en un proyecto de ley de agricultura familiar que va a ser presentado en el Congreso en breve. Y lo que estamos pensando, y esto es una primicia, es tener un local aquí, similar a estos que existen en Europa y Estados Unidos, de la cadena Italy, de Italy, ¿no? Que está basado en este concepto de slow food, un lugar sofisticado, que es un centro de distribución de productos gourmet provenientes de pequeños productores, con un ámbito de cocina donde se puedan probar eso. Entonces la idea es no solo proveer a todos los restaurantes de alto nivel que tenemos, sino que pueda venir un visitante extranjero, interesarse por un producto particular y poder establecer un vínculo de exportación. De hecho, hay capitales europeos interesados en invertir en este tipo de proyectos. Y entonces lo que estamos haciendo es desarrollar una nueva cadena productiva que puede garantizar rentabilidad a ese pequeño productor, que no es tan pequeño, digamos, porque a veces se piensa agricultura familiar el tipo que tiene 1 hectárea. En Santa Fe, un pequeño productor son 150 hectáreas. Es una pyme, en realidad. Entonces hay que pensar en esa escala, porque con una huerta en el fondo de la casa no vamos a hacer nada. Entonces hay que establecer microemprendimientos en red y empresas integradoras que le den a esos microemprendimientos los estándares de calidad, de diseño. Si lo que estamos pensando es dar subsidios para que el productor de queso tenga una marca adecuada, un envase, todas las normas de calidad para que esto llegue a los mercados más sofisticados y exigentes. Cosa que ya existe, no ve los quesos de cabra producidos aquí, y es un producto que no tiene nada que envidiar a cualquier queso francés. Podemos empezar a tener quesos con denominación de origen, y eso es biotecnología. El queso es uno de los primeros productos biotecnológicos, junto con el pan y el vino, ¿no? Entonces, nos parece que esta es la alternativa que el Estado tiene que estructurar para garantizar trabajo digno a aquellos que son desplazados por una agricultura que es cada vez industrial y cada vez más extensiva. Son mercados distintos y que cumplen funciones diferentes, pero que los dos no son para nada excluyentes, al contrario, son complementarios. O sea, podemos producir vegetales transgénicos para consumo masivo y productos gourmet, orgánicos, con denominación de origen, para ese otro mercado de lujo responsable que en términos de volumen puede ser muy importante.